Los fines esenciales del Estado. La organización del Estado colombiano. Introducción. El curso Contabilidad para la Gestión Pública ha sido diseñado para que los estudiantes de Contaduría Pública tengan y o adquieran competencias que le permitan desempeñarse en cargos propios de su profesión en el sector público colombiano. Es por esa razón que se les presenta en primera instancia la organización del Estado colombiano. Objetivo. El objetivo del presente objeto virtual de información es dar a conocer al estudiante los conceptos básicos de la organización del Estado colombiano y las ramas del poder público que lo componen. Todo esto en relación con la Constitución Política de Colombia 1991. El Estado colombiano. El tema del Estado ha sido el tema central de la ciencia política de todos los tiempos. Las reflexiones y estudios sobre el Estado van desde el plantear que todo lo que el hombre es se lo debe al Estado, hasta que es un simple instrumento de dominio de una clase sobre otra, pasando por el pensamiento liberal de la consagración de derechos individuales frente al Estado, a quien se considera un ente separado de la sociedad. Carías 1962. Definiciones de Estado. Eimen define el Estado como la personificación jurídica de la nación. Viscaretti y Ruffía define el Estado como ente social que se forma cuando en un territorio determinado se organiza jurídicamente en un pueblo que se somete a la voluntad de un gobierno. Según Adolfo Posada, el Estado es una organización social constituida en un territorio propio con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación e imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política. Palet Lastra dice que el Estado es una sociedad conformada por un grupo humano que vive en comunidad sobre un territorio determinado cuya estructura de poder está ocupada por una clase dirigente y reglada por normas constitucionales. Tiene por finalidad lograr el bien común y proyectarse con identidad propia en la comunidad internacional. El Estado colombiano. El Estado es quien ejerce el poder público, porque es la figura jurídica de la nación y debe organizarse para atender a quienes lo conformamos. El Estado, para poder organizar y administrar el país, tiene el poder político conformado y reglamentado en la Constitución Nacional de 1991, cuando afirma que Colombia es un Estado social de derecho organizado en cada una de las ramas del poder público y los órganos del Estado. Se entiende entonces que el Estado es como una gran empresa creada para organizar los recursos, al igual que una empresa del sector privado, que se encuentra dividida en su estructura para poder ejercer sus funciones y administrar en las tres ramas del poder público, que son legislativa, ejecutiva y judicial. Organización del Estado colombiano. En esta gráfica podemos ver cómo está estructurado el Estado colombiano, de acuerdo con las ramas del poder público y con los organismos del Estado. A continuación lo explicaremos. El Estado colombiano está organizado en dos partes, ramas del poder público y los organismos del Estado. Las ramas del poder público son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La otra parte de la organización del Estado es el conjunto de organismos. Estos son las instituciones que componen el grupo de los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Un segundo grupo es el de los organismos de la organización electoral, los cuales son el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El tercer grupo de los organismos del Estado son el Banco de la República y la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional de Televisión entró en liquidación el 10 de abril del 2012, pero
Entidades como la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia Nacional del Espectro son las entidades competentes en las labores que esta comisión solía llevar a cabo. La Constitución de 1991. La actual Constitución visualiza grandes líneas orientadoras garantizando convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz, que quizás no puedan ser alcanzadas por falta de recursos. Visualiza grandes líneas, entre otras. Primero, adiciona un numeroso catálogo de derechos relacionados con los niños, los jóvenes, las mujeres, los ancianos, los minusválidos y en general hace énfasis en la seguridad social. Segundo, la participación ciudadana contenida en todo su articulado. Tercero, la rama y la función ejecutiva en las que define al presidente como símbolo de unidad nacional y le atribuyen las investiduras de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Cuarto, la economía. Se asigna un mayor espacio a los sectores nacionales en la planeación y el reconocimiento constitucional de sectores que, como el bursátil y el asegurador, no estaban en la anterior Constitución. Quinto, la Administración de Justicia. Al lado del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia surgen nuevas instituciones como el Consejo Superior de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario de la rama. Los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia y la vigencia de un orden justo. Elementos constitutivos del Estado. El Estado está conformado por el poder, el territorio y la población. Glosario constitucional. Nación: conjunto de personas del mismo origen étnico que generalmente hablan un mismo idioma, tienen tradición en común y ocupan un mismo territorio. Gobierno: conjunto de organismos y personas que dirigen a una nación y quienes llevan sus funciones. El gobierno cambiará después de las elecciones. República: sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo. Este sistema será personificado por un jefe supremo llamado presidente, quien es elegido por el pueblo. Conclusiones. Con la presentación de la organización del Estado colombiano se pretende que el estudiante adquiera una idea básica del mismo y conozca su estructura y de qué manera está relacionado con la Constitución Política de Colombia de 1991. Bibliografía: Romero E. 2017, Presupuesto Público y Contabilidad Gubernamental, Ecoediciones, sexta edición. Congreso de Colombia, 1991, Constitución Nacional de Colombia, Bogotá, Editorial del Congreso de la República y Banco de la República, Biblioteca Cultural 2018. Muchas gracias.